betrayed this house. Saludos desde Ultratumba, querida audiencia y criaturas sobrenaturales que nos acompañan a estas horas de la noche. Sean bienvenidos al episodio número 22 de Insomnia, un podcast para no dormir. El espacio donde conversamos de temas paranormales, misteriosos y, por qué no, de lo inexplicable. Como cada episodio, ahora los sábados durante todo septiembre, estamos conversando junto con Mauricio, que acaba de escapar, fíjense bien, del altar del sacrificio de hoy en la noche. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Sí, ya empezamos con otro capítulo, traemos un caso bastante enigmático, que dio de qué hablar en su tiempo, fíjate, dio mucho de qué hablar, salieron varios titulares, pero antes de empezar quiero comenzar saludando y agradeciendo a todos nuestros fieles auditores y a los nuevos oyentes que se integran a la comunidad de Insomnia, y por sobre todo a aquellos que se han suscrito a nuestro canal y nos comparten semana tras semana sus historias. Así es, oye, también hacerle un recuerdo que, bueno, acá abajo están apareciendo en las gráficas donde nos pueden apoyar a través de PayPal, de Coffee. Ya nos invitaron varios cafecitos en Coffee. Vamos a Sí. alcanzar la meta ahí para la nueva tarjeta de sonido. Y en Patreon, que estamos ya preparando, de hecho antes de empezar el episodio estábamos preparando el material para empezar ya a subir ahí en Patreon. Y ahí ustedes entran, vamos a dejar los links en la historia de Instagram para que ustedes puedan ver las membresías y qué es lo que vamos a ofrecer. Pero el día Sí, de hoy, oye, también enviar unos agradecimientos a quienes nos han invitado a un cafecito, a quienes se han metido la mano al bolsillo, contado las chauchas, contado las monedas, y decidiendo también aportarlas a esta comunidad de Insomnia para que sea un mejor programa y vayamos mejorando día a día, semana tras semana también. en este episodio especial nos vamos a sumergir en un viaje en el tiempo, para explorar uno de los eventos más importantes y trágicos de la historia de Chile, como fue el terremoto de 1960, ocurrido ahí en Valdivia. Hoy vamos a analizar el caso de José Paynecur o José Paynecura, que fue este niño que fue sacrificado por la machi Juana Namuncurá en el Cerro La Mesa. Sabes que en este terremoto y posterior tsunami fallecieron miles de personas y tampoco hay un estimativo de más o menos cuántas personas murieron, pero hay relatos y documentos que hablan de que podrían ser entre 1.000 a 6.000 personas. Cacha que es un rango bastante alejado Alto, entre sí, las po. cifras, ¿cachai? Mm. Como en no saber si entre 1.000 y 6.000, como que hay harto de diferencia igual. Ahora yo me pregunto qué pasa con la vida en el más allá, digamos, de esas APP, 6.000 personas, po, Claro, ¿cachai? O sea, yo me imagino que toda esa zona debe ser quizás viste, como estos cementerios clandestinos, ¿cachai? claro. Porque fíjate Sí, que hace no muchos años atrás, en uno de estos lagos relativamente nuevos, encontraban osamentas, po. sí, ¿Cachai? Han encontrado osamenta entre medio de la turba, entre medio del barro. Entonces imagínate qué pasa con todos esos cuerpos o con todas esas personas que fallecieron ahí en la costa de Puerto Saavedra, en un sector que se llama Coyileufú, esto que hay en Temuco, en pleno corazón de la Araucanía. Había un grupo de hombres y mujeres que estaban escapando justamente claro. de las aguas del tsunami. Entonces, entre la desesperación, ellos se van a un lugar que es muy conocido en la zona, que es el Cerro Mesa, ¿ya? Pero ojo, fue un grupo de personas a invocar dioses y a celebrar rituales, ¿ya? Y por favor rogar a Tren Tren, que es la serpiente según la Sí. cosmología mapuche, que es la serpiente de la tierra benefactora. Entonces, ellos fueron con la finalidad, ¿cierto?, de evitar, por así decirlo, el fin del mundo, ¿ya? Porque justamente para muchas personas, en este lugar, que es el Cerro Mesa, se llevó a cabo este evento que era, por así decirlo, un ritual para, entre comillas, pedir por favor que esto acabara. Pero acá viene la parte digamos, más oscura.
sabes que entre la muchedumbre que estaba concentrada en el Cerro Mesa había una machi, ¿ya? Que es la machi Juana Namuncurá, ¿ya? Quien tras la revelación de un supuesto sueño, algunos hablan de un sueño o una visión que Ujú. tuvo ella, anunció que para restablecer el equilibrio en la Tierra había que sacrificar a un niño de al menos 6 años y que no contará con el cuidado de sus padres. Hay relatos que bien decían que, claro, la revelación de un sueño, pero hay relatos también que hablan de que fue una seguidilla de sueños, ¿cachai? Correcto. Como que fueron varias visiones, ¿cachai? Que esta Machi tuvo. Supuestamente tiene este sueño, esta visión o visión colectiva, como lo quieran ver, pero fíjate que ella habla de un niño con una edad determinada y con una situación específica. O sea que, Determinada también, claro, sabes que en el pueblo mapuche se hablaba de este término coloquial, el guacho, claro. el niño eh, prácticamente solo, huérfano, ¿ya? Y de esta forma se determina el destino, el trágico destino de José Luis Painecura, ¿ya? Que este era un muchacho que era criado por su abuelo, que justo cumplía con las características porque su mamá trabajaba en Santiago y de su padre no se sabía casi nada, o más bien no se sabía Claro. nada, ¿cachai? Entonces se elige este niño y ahora, ¿cómo se lleva a cabo este sacrificio? Al igual que las visiones de esta Machi, hay versiones muy variadas, ¿ya? Claro. La leyenda que más se habla hoy en día, y en la que todos coinciden, digamos, es que se lleva a este niño y acá ocurre algo bastante confuso. Sabes que hay un relato de que este niño fue arrojado directamente al mar desde el Cerro Mesa, desde el barranco del Cerro Mesa. Hay una teoría que es muy oscura, que es muy bizarra, pero hay otra versión de que momentos antes de que fuera arrojado al agua, efectivamente hay un otro implicado, que es Mm, Juan Pañán, Pañán, que él es un miembro de la comunidad, claro. que fue el encargado de llevar a este niño al sacrificio. Lo entrega al ritual de la Machi, y acá viene el dato que yo te decía. Supuestamente este hombre, momentos antes de que lo tiraran al agua, al mar, ¿cierto? Él, del cuerpo sin vida de este chico, extrae las vísceras del cuerpo del niño. Mm. Y posterior a eso, el cuerpo fue lanzado, ¿cierto?, por uno de los costados del Cerro Mesa. A mí me hubiera gustado quizás saber cómo un poco más acerca del contexto familiar, Mm, porque cuando uno empieza como a averiguar y empieza a meterse como en este tema, como que no hay mucho dato, ¿cachai? Como de los contextos familiares, o sea, hay solamente relatos, ¿cachai? Y estos relatos tampoco se han aclarado mm. completamente, y por sobre todo el cómo se llevó a cabo Sabes este que... sacrificio ritual. ¿Sabes qué? Una cosa, Ujú. dentro de la cultura de estas comunidades mapuches, eh, se estilaba hacer ceremonias, ¿cachai? Para calmar la ira o pedir cosas a Tren Tren. eh, y ellos llamaban a la ceremonia el Guillantún. Mm. Y eran ceremonias que se practicaban como cotidianamente. ¿Sabes que ¿Tú sabes cómo salen a la luz estos hechos sobre el sacrificio? Yo creo que debe ser por la mamá, quizás, ¿no? Sí, Cuando pues, se de entera hecho, la... Ya. sale a la luz cuando la madre de este pequeño, quien se llamaba Rosa Painecur Antoniancao, ella trabajaba como empleada doméstica en Santiago, fue enviado por su padre, el abuelo de este pequeño, quien cuenta a los carabineros de Puerto Saavedra que 3 días después del terremoto tuvo el permiso como de sus patrones para Mm. viajar a ver a sus parientes, y especialmente porque quería ver en qué estado se El encontraba su hijo, hijo José, claro. a quien nunca encontró, ¿cachai? Entonces empieza a preguntar a su familia qué había pasado con este pequeño, y nadie le contaba nada, ¿cachai? Hasta que empezó a insistir, y luego de mucho interrogar a su papá, él le comenta que había entregado al niño
para ser sacrificado en esta ceremonia del Guillantún Ca- como una ofrenda a los dioses. Y acá es ¿Cachai? donde Rosa Ujú. va a donde Carabinero y da a conocer los hechos, ¿cachai? Y ahí se procede la detención de Juan José Paynecur, que tenía 45 años, de Marco Cuminao y de la Machi Juana Namuncurá. Sabes que hay un dato que esta comunidad, después de haber hecho este sacrificio, este ritual, quedaron como unas tumbas, po. Guardaron un secreto, Sí, pues, un hermetismo absoluto y no se habló más del tema. claro. ¿Cachai? Entonces, como dice Mauricio, cuando llega la madre, por eso nadie comentaba nada, nadie, entre comillas, sabía nada del destino del chico, hasta que logró que el papá, el abuelo, digamos, hable. Claro. ¿Cachai? Ahora, hay una entrevista que la vamos a subir a Instagram y a TikTok, una entrevista de la mamá, que era como la única sobreviviente de toda esta comunidad porque, O sea, una de las pocas que quedaba. claro, porque por ejemplo ella comentaba la historia, ¿ya? Pero también hay ciertos matices, ¿cierto? Que se diferencian de las versiones, o de todas las versiones, porque ella habla de que el papá lo entrega, Sí, po. del abuelo, ¿cachai? De este chico. Según otros historiadores o otros cronistas de la época, está el tipo de apellido Pañán, Juan Pañán, que es el que El se Juan lleva al Peña. chico. Y hay otras versiones que dicen que la misma Machi fue a buscar al chico. Sí. Y que como comunidad, digamos, lo eligieron a él. Entonces, De hecho, hay un tema también que queda como medio entreabierto con el tema de los días, ¿cachai? sí. Como que podrían haber sido 3 días, pero también podrían haber sido 5, como mm, también podrían haber sido 10, entonces como... mm, Entonces ella, por ejemplo, hablaba, me acuerdo de la entrevista, que no tenía, digamos, ningún remordimiento con haber denunciado a su padre, ¿cachai? Que claro, finalmente ella lo culpa de haber entregado al hijo que estaba a su cuidado. Y ella también hablaba de una cierta impotencia porque justamente los culpables, por así decirlo, de este crimen, todos ellos, ahí lo vamos a ver más adelante, pero todos murieron de viejos nomás, po, sí, pues, ¿cachai? Pero fíjate que durante la conmoción, ¿cierto? De la denuncia, ¿cierto? De Rosa Paynecur y la llegada de Carabineros, aparecieron dos antropólogos. Aparecieron dos sí, pues de antropólogos, la Universidad de Chile, correcto. Los antropólogos Reyes y Medina. Ellos claro, justamente estaban en el sector de los hechos. Y ellos cuando supieron de la detención de estas personas, llegaban hasta la comuna de Imperial para poder verlos y poder, digamos, conversar con ellos. Entonces claro. ellos más tarde relatan que pudieron conversar con los detenidos, ¿ya? Y ellos se comunicaron a través de un carabinero mapuche que hizo de traductor, fíjate. Mm, Y primero hablaron con Marcos Cuminao, ¿ya? Que él claro. recordó que había una leyenda que decía que cuando habían grandes desastres, era necesario sacrificar una niña blanca y rubia. ¿Cachai? Mm, Ahora, lo que Medina, digamos, interpretó no necesariamente debía ser una niña, ¿ya? Sino claro, después sino que hablaba, también podía ser un niño como de los rasgos que hablábamos anteriormente. correcto, o un niño albino también, que son Claro. condiciones como muy específicas. Entonces en esta conversación, que también estaba la Machi, ella manifiesta lo siguiente. Dice, la sangre de los animales es la que calma los espíritus. Luego de un momento contó que había tenido visiones que le exigían sacrificios humanos como en los antiguos tiempos, y eso lo sabe toda la comunidad. Esto tiene que ver con las supuestas visiones colectivas que también se habla, creo que en la revista Vea, me parece mucho, que fue la Sí. que mejor reportó este caso. Entonces, acá, por ejemplo, se habla de los rasgos específicos que no cumplen o no debiesen tener, digamos, los niños propios de una comunidad mapuche. Claro. Ahora, hay una especulación que también se habla del papá, que no se sabe prácticamente nada, Mm, de José Luis Paynecur, que muchos dicen que él era, no sé si extranjero, pero tenía rasgos más gringos, por así decirlo. claro. Era más blanquito y se metió con esta mujer mapuche y nació este hijo que después catalogaron como guacho.
A mí me llama la atención porque, bueno, estos antropólogos, cuando se reúnen con estas personas, cuentan que la Machi no demostraba Arrepentimiento. ninguna, sí, ningún arrepentimiento, no le había afectado en absolutamente nada. Y de hecho lo único que le preocupaba en ese momento era como seguir predicando esta necesidad de sacrificar a un niño para contentar a los dioses en una situación como la del terremoto ocurrió en O Valdivia. sea, ella no sentía ni culpa ni remordimiento que haya sido un niño, digamos, Como que que era fue. algo que se le pedía, era algo Y que tenía que totalmente hacerlo, cotidiano digamos, y que claro. tenía que hacerlo porque era su deber como machi y como jefa de la comunidad, ¿cachai? Sabes que en estos relatos no solamente hablan con esta machi, ¿cachai? Y toman lo que ella dice, sino que también conversan con el abuelo Ya, de este pequeño, y era el único precisamente que hablaba en castellano, ya. y él explica que él quería mucho a su nieto, que era su nieto más querido, y esto lo ponemos entre comillas porque según los relatos parece que no era tan así. No era tan así, claro. Eh, y de hecho cuando lo entrevistan él pregunta si cómo no lo iba a querer si él era el que me cuidaba el ganado, Mm, ¿cachai? Entonces ahí los antropólogos quedan así como medios cachudos y le empiezan a hacer más preguntas. Y le preguntan qué onda la hija. Entonces ahí él señala y dice, yo había juntado un poco de dinero para mandar a mi hija a Concepción para que trabajara y mejorara su vida. Según él no estaba cuando se llevaron al niño. ¿Cachai? Acá, como bien decíamos, hay muchos relatos, ¿no? mm. Entonces él también señala que no sabe lo que ocurrió y vuelve a recalcar que él quería mucho a su nieto. Dice, de hecho, yo lo quería mucho. En ese momento, dentro de la conversación, se habla de que regresa este carabinero Reyes ¿Ya? y le pregunta, oiga, ¿pero usted sabe quién se lleva a su nieto? Y ahí el ¿Ya? abuelo, con una mirada media sorpresiva, acusa a Painián y dice, se lo llevó Painián. ¿Quién le vuelve a Ah. preguntar el carabinero? Painián. Le dicen el tuerto porque le falta el ojo derecho. Como un personaje de película, así como Sí, po. el malo de la De comunidad. hecho, el malo de la comunidad, y de hecho ahí es donde dice esto, ¿cachai? Dentro de lo. Porque ya estaba detenido el abuelo de este pequeño, y van, los carabineros arman la comitiva para ir a arrestar a Juan Pañán, ¿Ya? ¿cachai? Quien habría sido el que efectuó la ofrenda del ritual en el Cerro La Mesa. Ya él lo detienen el 5 de junio. Ah, el mismo día que detiene Que la réplica, supuestamente digamos, claro. que se detiene este movimiento de tierra. Se calmaron las tierras. Pero te das cuenta, ¿cachai? Que como que de cada punto de este hecho, de este macabro hecho, hay distintas versiones, po, Sí, po. Es que ¿cachai? eso es lo complejo Eso del es lo caso. complejo. Ahora, yo no, digámoslo así, no soy un erudito la cosmología mapuche, pero yo no sé si, porque te acuerdas que tiempos atrás hablamos de sectas, hablamos de civilizaciones antiguas, pero yo no Claro. sé si los mapuches era parte de su vida cotidiana hacer rituales con sacrificios humanos. Eso Mira, al menos yo no lo había escuchado, digamos. sabes que se habló durante bastante tiempo ese tema, pero sabes que este tipo de sacrificio humano no era una práctica regular ni ritual de la cultura mapuche, como en otras culturas, ¿cachai? No sé, los aztecas Mm, quizás que ellos tenían un tema con el sacrificio humano, donde se comían el corazón de los sacrificados, ¿cachai? Pero acá no pasa lo mismo, porque la cultura mapuche, la cosmovisión de la cultura mapuche, siempre ha estado en relación con la naturaleza, la espiritualidad y la vida en comunidad. ¿Cachai? claro. Tienen creencias y rituales que involucran la adoración de la naturaleza, el respeto por los antepasados, y los sacrificios humanos no son parte esencial de la comunidad. ¿Cachai? De hecho, Mm, los sacrificios humanos que se registraron dentro de la historia mapuche ocurrieron en circunstancias excepcionales y claro. totalmente extremas, ¿cachai? Y principalmente tenía que ver con los contextos de resistencia de la colonización europea
y también con el conflicto de las autoridades presentes en toda la historia de Chile. Ya, o sea, Sabemos que Chile, estamos hablando de que no es parte de su vida cotidiana, digamos, claro, esto surge posterior, claro, pero es como, como momentos como de mucha urgencia o específicos, ¿cachai? Que hacen claro, estos sacrificios. Ahora, mira, más allá del tema de creer o no creer o estas visiones, fíjate lo brígido que es sacrificar a un niño, po. sí, po. El diario El Austral, que es un diario de Temuco, en mayo del 2010, el 24 de mayo del 2010, los periodistas Daniel Carrillo y Rodrigo Obreque, ¿sabes qué? Recordaron estos hechos. Y agregaron una entrevista de la mamá de este chico. Ella recuerda en esta entrevista que una semana antes del tema de los terremotos, ella se encontraba justamente trabajando en Santiago, ¿ya? Y ella una semana antes tuvo un extraño sueño. Aparecían personas que eran como sombras, ¿ya? Claro. Y había un pájaro que se estaba robando un pollo. Mira qué curioso. Y ella gritando y gritando para que no se lo llevaran para siempre. Uh, ¿Tiene relación o no tiene relación con los sucesos que qué supuestamente bizarro pasan el sueño, una weón. semana después? Es como estos sueños premonitorios, Eso mismo te iba a decir. ¿cachai? Que ella que tiene mucha relación con el tema de que, claro, acá dice que un pájaro Y se roba un bastante pollo, metafórico igual bastante el metafórico, sueño, pero tiene mucha relación con los sucesos que ocurren una semana después. claro. Entonces ella en esta entrevista, ella recuerda entre, obviamente el llanto y la pena, ella recordaba cómo era su hijo. Y acá Mm. dice en comillas, dice, era bonito el cabrito, era alentado y cuidaba las ovejas donde su abuelito. Lo dejé donde él cuando me fui yo. Oh, Y a pesar del tiempo transcurrido, Rosa Painecur manifiesta que fue su padre finalmente quien llevó al niño hasta el cerro La Mesa. ¿Cachai? oh, Y acá dice, abre comillas, esto lo sacamos ahí directamente del diario El Austral, dice, lo llevó engañado. Tanta cosa que dijo. Yo no, yo no pude hablar con él. Al tiro lo agarré preso nomás. Lo denuncié. mm. Ahí entre lamentos y lágrimas ella recalca que esa pena no se borraría nunca, obviamente, y que el perdón no seguiría siendo en su alma una palabra prohibida. ¿Ya? Y ella más adelante agrega que ella jamás los perdonó. Me acordaba de los medios de esa época, porque me puse a averiguar harto sobre los medios que habían emitido noticias en ese tiempo. De hecho, tú hablaste de la Vea, revista Vea. sí, sí. De hecho, la revista Vea lanzó un titular que decía: los indígenas sacrificaron a un niño de 6 años en un ritual dirigido por la machi María Juana Namuncurá. Lo golpearon, Oh. desmembraron y arrojaron sus vísceras al mar para apaciguar a los dioses y detener los desastres naturales. Claro, acá agrega otras cosas más. Sí, po, ¿cachai? Entonces, algo ocurre. Después aparece el diario El Mercurio. ¿Ya? Dice: en medio del peor maremoto y terremoto de Chile, un niño de 5 años fue sacrificado por la Machi para calmar al océano. Se debate si fue arrojado entero al mar o desmembrado. Su cadáver nunca fue encontrado. Pero no olvidemos que este caso fue seguido por muchos antropólogos. De hecho, hay un escritor gringo que hizo un El libro. Patrick Tierney. Correcto, él hizo un libro que no lo hemos podido conseguir, lamentablemente. No, sabes que yo he tratado de buscarlo en todos lados, pero sé que existe este libro, y precisamente este escritor conoce la historia completa, viaja a Chile y entrevista a todos los que puede con respecto a este caso. Y se lanza el libro, El altar más alto. ¿Sí? Y sabes que anda dando vuelta un fragmento muy cortito, tiene 5 páginas, ¿Ya? está en script y se supone que ahí tenéis que, obviamente, pagar, pero lo conseguí. Ah. Ah, ¿en serio? Sí, lo Bueno, conseguí. Y sabes que hay un apartado que me llama mucho la atención, que es cuando llega este escritor a entrevistar a la gente y se encuentra con varios relatos, ya. ¿cachai? Entre ellos voy a leer dos, ¿ya? Eh,
en uno dice que no señala el nombre de quien lo dijo, pero dice a las 6 de la tarde la tercera ola del maremoto arrasó. Para ese momento la comunidad entera alrededor del Cerro La Mesa estaba en la cima de la colina. Desde nuestra cima del cerro podíamos ver cientos de personas bailando allí, pero esa tercera ola casi se los lleva a todos. Vimos el agua chocar contra el cerro y reventar sobre ellos mojando a todos los bailarines del Cerro Mesa. Debieron haber sido 20 metros de alto. Cerro Mesa estaba completamente aislado por el mar, no había nada más que agua allí, agua allá y olas por todas partes. Pensamos que el mundo llegaba a su fin. No nos importaba nuestra casa, nuestros muebles o nuestros animales porque pensábamos que todo esto llegaba a su final. Nunca queremos volver a verlo. A lo que este escritor pregunta, ¿cuáles son los líderes de la comunidad? Los loncos en ese tiempo. El jefe de esa comunidad era el viejo Trasfinado, dijo Rosario, usando el sobrenombre de jefe muerto Juan Nahuelcoy. Y acá viene lo más bizarro de esta parte que dice, a medida que cortaban con un cuchillo los brazos y piernas del niño, la machi los recibía y los pasaba al viejo Trasfinado. Y el viejo Trasfinado bailaba con ambos brazos del niño, blandiéndolos en el aire. Arrancaron el corazón del niño también, mientras la machi tocaba su tambor. Después de muerto, tomaron al niño y lo recostaron en el piso como ofrenda frente al mar. Pero ¿cachai que ahí se sostiene, digamos, el tema del desmembramiento entonces? Sí. Qué bizarro, weón. El otro viejo bailando con el... Y este relato sigue, así que bueno, ahí vamos a dejar a disposición el Vamos a compartir documento. esas 5 páginas de... No, con lo que leíste yo creo que ya 5 páginas es suficiente, po. Mm. Y ese es solamente un Mm, extracto traducido porque fíjate que el libro fue publicado en 1990. mm. Entonces, digitalmente es imposible conseguirlo, ¿cachai? Y debe ser muy difícil. Todavía no hay nadie que lo traduzca Claro. para ni siquiera al español, ¿cachai? Wow. Wow, que oye, con cada dato vamos poniendo más cuestiones bizarras en este caso que de por sí ya es muy macabro. Hablando del material de la época, sabes que me costó encontrar como fotos de la macha y todo. Bueno, estamos viendo ahí los recortes de diarios de la época. Y fíjate que hay un diario que tiene unas fotos muy buenas del caso, pero en el momento que ellos fueron detenidos. ¿Ya? La revista Bea tiene muy buenas fotos que no las he podido rescatar todavía, pero la embestida del Riñihue, que era un diario de la época, ¿Ya? ellos publican la portada que estábamos viendo recién con el siguiente texto. Dice, en sangrienta ceremonia, araucanos sacrifican a un niño. Y sale de hecho la machi, sale en primera plana, con toda la vestimenta mapuche, ¿cierto? Típica de ellos. Y hay una pequeña foto donde salen los otros culpables del caso. Sí. Oye, comenten, todos los que están acá en YouTube o en Spotify, coméntenos abajo qué les pareció este episodio, si conocían de este caso, y también obviamente qué piensan del sacrificio de este chico. Claro. Sí, coméntenos, háganos todos sus comentarios. Oye Mauricio y queridas criaturas sobrenaturales de Insomnia, hemos llegado al final del episodio, el segundo episodio ya especial por Fiestas Patrias de Insomnia, un podcast para no dormir. Mauricio, ¿qué capítulo se nos viene el siguiente sábado? Próximo episodio se viene el iceberg parte 3. Uh, Estamos ahí viendo si es que va a ser con invitado o no, pero se viene un capítulo especial. Esta vez el iceberg parte 3 que continúa con nuevas historias y nuevos relatos de lo más oscuro y misterioso de Chile. Cada iceberg vamos como descendiendo más, Juan, Sí, en la profundidad. Los temas a tratar del iceberg lo van a poder ver en las próximas historias en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter o en X, no sé cómo se llama ahora. Vamos a ir posteando y subiendo los próximos temas del iceberg de Chile parte 3, que como dice Mauricio, prendió con agua, o sea, les sí. gustó bastante.
Ya estaban preguntando, también estaban preguntando si íbamos a hacer algún capítulo en colaboración con, o íbamos a traer de vuelta de lo más profundo del portal a Pato Águila. Lo estaban pidiendo la otra vez, Ah, lo ya, estaban ya, pidiendo, ya. sí, sí, sí. Patito, le mandamos un saludo a Pato Águila. En cualquier dimensión que esté. Así que le En, mandamos claro, un fuerte abrazo. en el Eh, multiverso. no se olviden que nos queda, bueno, el Live parte 3, nos quedan los lugares más embrujados de Chile, que ahí se viene una colaboración bastante interesante. Y por supuesto, Sí, como cada fin de mes, un club del miedo nuevo, distinto, con historias bizarras, las historias macabras de distintas patrias. con un invitado de la casa, Javier, que también le mandamos un saludo. Sí, vamos a ver si nos vamos a vestir de guaso para ese último episodio en septiembre. Así que bueno, De guaso tipo Coco, así. claro. Sí, 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 sí. Oye, llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No se olviden de seguirnos en redes sociales, de apoyarnos también en Ko-fi, en Patreon, a través de PayPal. Nosotros, Mauricio, nos volvemos a encontrar en un siguiente episodio el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal. Así es. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chao, chao.